Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, con más de 15 años de experiencia, nuestro director y fundador, el pastor Roger Muñoz, ha realizado más de 10.000 liberaciones e inspirado a miles de estudiantes que alrededor del mundo se capacitan en la guerra espiritual vía Internet. Además, existen ya más de 50 escuelas en diferentes países del mundo que están instruyendo y libertando a la Iglesia del Señor. Esto es el propósito de Misión Jesucristo, entregarle esto a ustedes para que ustedes se capaciten en liberación. El método de liberación aplicado en este ministerio ha sido desarrollado basado en la palabra de Dios, recopilado de diferentes libros de la Biblia y experiencias vivenciales del pastor Roger Muñoz, que guiado por el Espíritu Santo y sus revelaciones, conduce hasta el día de hoy a su iglesia a vivir en victoria, santidad y en el poder concedido por el Espíritu de Dios. En una liberación, el demonio no se quería ir, el demonio incluso era violento, y él me decía a mí que él no se iba porque ese joven le pertenecía a él, porque habían hecho un pacto y él el pacto lo había cumplido, y el Señor me reveló a mí en su palabra, que su palabra está el pacto de sangre de Jesús. Y el pacto de sangre de Jesús es para todos los cristianos, este hombre es cristiano, así que el pacto de Jesús le cobija a él totalmente. Por lo tanto, el pacto tuyo quedó totalmente invalidado, no existe más. Cuando yo empiezo a decirle al demonio eso, bajó la cabeza y se fue. Pero no fue libre. Desde ese momento yo he usado y he enseñado el pacto de sangre de Jesús para eliminar todos los pactos satánicos, lo que sea que hayan hecho ahí, dedicación, trazando todo el pacto de sangre de Jesús. Son miles de hermanos los que dan testimonios de un cambio radical en su vida, iglesias liberadas, personas sanadas, familias y finanzas restauradas y mucho más. El Señor Jesucristo está llamando a sus escogidos a ser parte de este batallón de valientes y decididos que estén dispuestos de dar sus vidas en esta guerra espiritual para traer su reino a la tierra y así preparar a su iglesia limpia, sin mancha y sin arrugas para su venida. Regístrese y tome los cursos y libros de guerra espiritual en www.cristolibera.org. Bueno, ese es el video. Ahora vamos a ver unos conceptos importantes. Hay una pregunta, dice, ¿qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo entre dos. Eso es un pacto. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros muchas veces un pacto? Ignorantemente. Muchos en algún momento van y usan esas pilitas donde tiran una moneda y tal vez la pareja de novios y dice, ahora sí vamos a estar juntos por el resto de la vida. Y tiran una moneda ahí, eso se convierte en un pacto. Hay un país que ahorita no preciso, pero donde hay un puente donde la gente llega y pone un candado. Y entonces eso se convierte en un pacto. Eso es un pacto. Ok. Ahí tenemos un respaldo en Mateo 26, 28. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada para remisión de los pecados. Jesús hizo un pacto de sangre y de carne. La palabra lo dice. Lo importante de esto es que nosotros tenemos que conocer que el pacto que Jesús hizo está por encima de todo pacto. Satanás usa, en el ambiente de él usa mucho los pactos, pero tenemos que entender que el pacto que Jesús hizo por nosotros está por encima, que es lo que el hermano hablaba en el video un poquito ahí. Ok, ahí continuando dice, ¿qué es una herencia? Una herencia es un regalo que yo recibo, algo que me dan. Nosotros recibimos una herencia de parte de Dios. Ahí está Romanos 8:17, que dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dios, a través de Jesús, nos hereda. Y Jesús hereda a la iglesia. Eso es importante conocer.
Ok, continuamos ahí, dice, ¿qué debo de hacer para reclamar una herencia? Punto número 1 y muy importante es saber que yo soy heredero, que tengo una herencia. Yo no puedo reclamar algo que no sé que existe. En el caso de la iglesia, tiene que reclamar la herencia que Jesús dejó. Entonces debo de conocer que tengo una herencia. ¿Cómo la reclamo? Se reclama a través de procesos legales. Así se reclama. Dice Romanos 8:17. No, perdón. Era abajo. ¿Qué debo de hacer para reclamar una herencia? Era lo que les decía. Luego la otra pregunta dice, ¿qué es una liberación? Una liberación es sacar a alguien de una cautividad o libertar a alguien. Eso es una liberación. Cuando alguien está cautivo. Ahora vemos un ejemplo ahí de Lucas 13:11-13 de la mujer encorvada. Dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, libre de tu enfermedad. Eso es una liberación. Jesús ahí la liberó. Ustedes conocen bien esa historia, ¿verdad? Que la mujer tenía 18 años de tener esa. Bueno, vamos a ser claros, porque estamos hablando de tener ese demonio que la tenía enferma, que la tenía, dice la palabra, encorvada. Jesús la liberó en ese momento. Ok, vamos a continuar. Ahí vamos a ver las 5 puertas más comunes que usan los demonios para entrar en una persona. No es que solamente sean esas 5, sino que de acuerdo al Ministerio de Cristo Libera, es lo que se ha visto, digamos, como lo más usado. Dice que los pactos, que ya les dije un poquito, ¿verdad? Que son los pactos, ¿verdad? ¿Sí lo entendieron? Ok. Ahora, el número 2 dice que brujería. Ese es un tema que para la iglesia de hoy, o bueno, no la iglesia de hoy, que siempre en la iglesia se ha visto como que sin importancia. Y la brujería, ¿cómo la hacen ellos? Con fotos de la persona, enterrando cosas en la propiedad, lo hacen con el nombre de la persona, con sangre de animales, con huesos de personas. Bueno, hay un sinfín de cosas. No se trata de conocer mucho de esa área, ¿verdad? Se trata de saber qué es lo que hace el enemigo. Aquí surge una pregunta importante. ¿Le afecta al cristiano la brujería? ¿Sí o no? Sí le afecta. Yo le puedo decir con claridad que sí le afecta. Claro. Hay mucho que explicar, pero les puedo decir que la brujería es enviada y en el momento que hay pecado está la puerta abierta para que eso se dé a cabo. Luego, el número 3 dice maldiciones generacionales. ¿Qué son maldiciones generacionales? Es todo aquello que cometió nuestros antepasados, todos los pecados que hicieron nuestros antepasados. Ahí la palabra dice, en Éxodo, dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Muchas veces nosotros como iglesia cargamos cosas de nuestros antepasados que ni siquiera nos damos cuenta. Es muy importante nosotros como cristianos saber quién fue mi abuelo, quién fue mi bisabuelo y conocer un poco para atrás la historia de nuestros antepasados, porque de acuerdo a ese patrón que vieron los antepasados, hoy yo estoy viviendo y estoy luchando contra algo que no me doy cuenta. Un ejemplo para ello es, por ejemplo, si en una familia una persona muere de cáncer, normalmente eso se va dando, se marca un patrón. O en una familia una persona practica X pecado, se va dando el patrón. Esos son maldiciones generacionales que venimos acarreando de los antepasados. Número 4, pecados propios. Hay mucho que decir, todos aquí conocemos que son pecados propios, ¿verdad? La mentira, el adulterio, la fornicación,
hay un sinfín de cosas. Pecados propios. Todo lo que es pecado propio o todo lo que es pecado abre la puerta a Satanás. Punto número 5 dice que traumas y accidentes. Estamos hablando de las 5 puertas más comunes que usa Satanás para llegar a los hijos de Dios. ¿Y por qué digo que a los hijos de Dios? Porque a los del mundo no le va a costar llegar. Fácil, ¿verdad? Sencillo. Ok, traumas y accidentes. No quiere decir que porque yo tenga un accidente ya se me metió el demonio. No es eso, hermano, no es eso. Sino que el asunto con el accidente es que dependiendo cómo lo tome yo o qué pase en ese accidente, vamos a decir que se perdió un ser querido en ese accidente. Entonces, si yo no sé canalizar eso de acuerdo a como Dios me lo dice, entonces puede entrar un pecado o un sentimiento de tristeza, de dolor, desánimo, ¿qué más? Resentimiento. Y pueda que en algún momento diga yo, ¿por qué le pasó esto a X persona si yo soy hijo de Dios? Señor, ¿por qué permitió que pasara esto? Y entonces entro hasta en rebeldía en contra de Dios y viene Satanás. Amén. Entonces, es tan importante conocer eso. Son las 5 puertas más comunes. Ahora vamos a ver liberación al estilo del ministerio Cristo Libera, que es el ministerio del que yo le estoy hablando a ustedes en este momento. Características. Solo una persona lidera la liberación. Igual que ustedes, yo fui formado en una iglesia donde se practica la liberación, pero normalmente la liberación se hace, el pastor o la pastora va a saber a quiénes poner a trabajar, pero todos van a ir a reprender, todos van a ir a declarar y todos van a ir a ordenar. Y si yo tomo a una persona de ustedes y lo pongo aquí y le digo al resto que le dé órdenes, no va a saber a quién obedecer. Entonces, en este ministerio Cristo Libera, sí puede haber más gente. Y de hecho, es bueno que haya más gente. Y de hecho, que estemos apoyando en oración. Pero deben de estarlo haciendo en voz baja. Y solo una persona tiene el mando. Ahora, ahí hay un punto importante que tengo que aclarar. No es que nosotros hablemos con demonios, sino que se interrogan los demonios. El ministro tiene que tener el control de lo que está haciendo. Es el ministro el que decide, es el ministro el que impone, es el ministro el que controla la situación. Es muy ordenado. Solo una persona lidera. Debe de hacerse en un lugar adecuado. Llámese lugar adecuado una iglesia o la casa del ministro de Cristo Libera. Vamos a decirlo así, en este caso en mi casa, si tuviera un lugar adecuado, o en la iglesia. ¿Por qué el ministerio recomienda esto? Sencillo, el enemigo es territorial, ustedes eso lo saben. No podría uno de ustedes ir a hacer liberación al frente de una cantina o lugares como tantos que ustedes conocen. ¿Por qué? Porque ahí tiene Satanás el control. Y no estoy diciendo que Satanás no puede entrar a una iglesia, sino que aquí nosotros tenemos el control. Amén. Entonces, yo como ministro de Dios busco un lugar adecuado para yo tener el control. Ok, entonces eso es muy importante. Luego dice, el proceso es pasivo y ordenado. En este ministerio, aparte de que se le enseña a uno a liberar, se le enseña a controlar el entorno. Si alguien conoce de palabra, es Satanás y sus demonios. La iglesia es la que muchas veces no conoce mucho de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que tiene que saber usted? Palabra. Y usted tiene que tener el control, y en el momento que el demonio empieza, son muy astutos. Empiezan a decir cosas para sacarlo a usted de la línea que usted lleva. Y usted tiene que tener claro que usted es el que está liderando eso. Que la autoridad la tiene usted a través de Dios.
y que el respaldo lo tiene usted de Dios. Eso obviamente no soy yo, no es el ministro, sino que es Dios. Amén. Al frente. Pero Dios está usando un canal, que es el ministro que está haciendo la liberación. Sí, amén. Tiene que ser ordenado, nada de gritos, nada que tirarse al suelo, nada que patear, nada que volar sillas, nada de eso. Ustedes vieron ahí en el video partecitas de liberación donde la persona está sentada y ordenadamente. Yo he estado en liberaciones con el ministerio donde en una iglesia como esta habemos 7 o 8 ministros haciendo liberación dentro de la misma iglesia, una banquita por aquí, otra por allá, otra por allá, y todo es como estamos ahorita aquí hablando y nada más. Y el enemigo se tiene que someter. Entonces, ok, dice, la liberación es basada en los derechos legales. Derechos legales, ¿como qué? Como los pactos y la herencia que Dios nos dejó. Resulta que el mundo espiritual se basa en la legalidad. Si usted tiene legalidad para dar una orden, la puede dar, y si no la tiene, el demonio se lo va a decir de una vez. Usted no tiene, le va a decir de una vez, usted no tiene la autoridad ni moral ni legal para hacer lo que está haciendo. Hay que tener mucho cuidado porque esto no es para jugar, esto es muy serio. Es tan serio como el daño que le está haciendo Satanás a la iglesia. Ustedes saben que el enemigo le hace mucho daño a la iglesia. Entonces hay que conocer palabra, hay que conocer de derechos legales. Tengo que saber que yo soy heredero. Tengo que saber que Dios a mí me dio un respaldo. Tengo que conocer palabra. Si no conozco palabra, estamos perdidos. Ok, vamos a continuar. Dice, procedimiento para agendar una cita en el Ministerio Cristo Libera. Esto no es algo de que cuando yo ando por ahí me encuentro a una persona y me dice, hermano Martín, ¿usted me puede hacer liberación? Pues sí se hace. Sí se hace. Hay casos extremos y obviamente tiene que haber ciertas cosas que cumplir. Pero hay un procedimiento. Vamos a ver cuál es el procedimiento. Dice que el paso número 1 es enviar un mensaje vía WhatsApp. Mensaje, solamente mensaje. No puede ser llamadas. Al número que está ahí, 87 35 69 75. Por medio de ese número manda un mensaje y solicita. Ahí sí usted le va a explicar en el mensaje, mire, es que yo estoy pasando por esto, estoy sufriendo de esto, tengo esta enfermedad, X. Ok. Una vez que manda el mensaje, el paso número 2 sería esperar la respuesta y cumplir con los 8 pasos que se le solicitan, porque a la persona, una vez que se contacta, le van a dar 8 pasos a seguir. Que no los voy a decir para que ustedes lo descubren que pone el mensaje. No, pero no son nada que no pueda hacer un cristiano. Ok, ese sería el procedimiento para solicitar liberación al ministerio. Dice la palabra del Señor en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Eso, ¿quién lo dice en la palabra? Jesús. Eso lo está diciendo Jesús en su palabra. O sea, ese es el deseo que Jesús tiene para la iglesia. Ese es el deseo que Jesús tiene para mí como iglesia. Pero necesito recibir una enseñanza, un discipulado, necesito apegarme a reglas y bueno, cosas que ustedes como liderazgo saben bien. Ok, así que hermanos, esa es más o menos la presentación del Ministerio Cristo Libera.